Bueno, vamos a grabar la llamada por si alguien quiere verla después. Ya les pasamos de la grabación. Pero bueno, pues buenas noches. Primero, les voy a explicar lo de las vías, que es el examen de mañana. Pues me voy a saltar lo básico pues supongo yo que ya saben que hay vías eferentes, que pues los aferentes, eso serían las aferentes, son los que van de la periferia a lo que es el centro. Y lo que son las eferentes van de lo que es el centro, o sea, del sistema nervioso central como tal, a lo que es la periferia, sea músculos, ligamentos, articulaciones. Y bueno, esto como tal, pues es la base, va a haber un receptor, sea en la piel, sea en un músculo, el cual va a mandar la señal a través de una neurona aferente a lo que es la médula espinal, que sería el centro, y esta a través de una neurona eferente, que ya habíamos visto que es la que va del centro a la periferia, va a mandar esa señal al receptor para que se ejecute cierta señal. Que esto al final de cuentas es lo que habíamos visto que era como el arco reflejo. Y bueno, vamos a tener receptores, lo que son cutáneos, ya lo que dije ahorita, musculares, viscerales, que son los que van a captar la señal, ya después la mandan pues a donde se requiera. Y acá está lo que mencionaba del arco reflejo. Va a entrar la señal por una neurona eh, aferente, y aquí, como tal, esto sería el centro de comando, o sea, el centro nervioso, donde va a terminar mandándose la señal a lo que es a la periferia. Como tal, esto no tiene mucho chiste. Y bueno, de aquí, pues tenemos lo que era la laminación de Rexet, que esas, pues, más adelante, conforme veamos las vías, pues ya se los voy explicando, o más que nada recordando qué corresponde cada una. Pero, pues, ahí está la imagen. Al final, como quiera, si usan después las diapositivas. Y bueno, acá pues habíamos visto que lo que es la sustancia gris en la médula espinal, pues tenía un asta anterior, que es esta, y una asta posterior, que es esta. Entonces, la asta anterior se iba a dividir en lo que era una cabeza y un cuello. Que la cabeza, habíamos visto que se va a encargar de la movilidad voluntaria. Y bueno, no, era el cuello, no era cuello, era base. Y la base se va a encargar de la movilidad involuntaria. Y lo que es el asta posterior, teníamos que la base pues era para eh, la, la interocepción, que ya más adelante, bueno, en sí esta vía no viene, no la vamos a ver. Eh, las que vamos a ver son estas dos, que es la del cuello, que es la propiocepción inconsciente. La propiocepción inconsciente, y lo de la cabeza, que era la eh, sensibilidad, la exteroceptiva. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es la de la vía de la sensibilidad exteroceptiva, que en este caso va la señal para iniciar, pues va a ser captada por los estímulos, en este caso, que se encuentran en la piel. ¿Por qué en la piel? Porque esta vía se va a encargar de lo que es dolor, temperatura y lo que es el tacto grueso. Entonces, ¿eso dónde se va a captar? En la piel. Si tú te quemas, pues lo que vas a sentir va a ser en la piel justamente. Entonces, desde ahí viene la señal. Y acá vemos que al ser sensibilidad, pues la señal va a entrar por una neurona aferente, porque hemos dicho aferente es de la periferia al centro, en este caso de la piel al sistema nervioso. Y en este caso sería lo que está de color naranja. Vamos a ver si puedo cambiar el color. Ok, esto es lo que está en color naranja, sería lo que es la, la neurona aferente, que en este caso voy a iniciar de acá. Vamos a tener que la señal va a venir de lo que es el nervio espinal y va a llegar acá. El nervio espinal se conforma por una
raíz anterior y una raíz posterior. Que la raíz anterior lleva movilidad y la raíz posterior sensibilidad. En la raíz posterior vamos a encontrar esto que se llama ganglio espinal. El ganglio espinal es sustancia gris. Entonces habíamos dicho que la sustancia gris, o habíamos visto en clase que la sustancia gris es donde va a ser sinapsis, es una neurona. Entonces el ganglio espinal va a ser la primera neurona en esta vía. Primera neurona. Ya después de que haga sinapsis aquí, la señal va a ser transmitida al interior de la médula espinal. Es decir, va a seguir este camino y va a llegar aquí, que es la cabeza del asta posterior. Se los voy a explicar mejor acá. Ya hemos dicho que el asta posterior se dividía en una cabeza, en un cuello y lo que es en una base. En este caso, nos vamos a enfocar en lo que es la cabeza, que la cabeza va, en este caso, a ser donde va a llegar la señal. Aquí vemos que tenemos dos líneas de color naranja y esto se debe a que va a depender, ahora sí que el camino que siga esta vía, de si estamos hablando de dolor y temperatura, es decir, de la termoalgesia, o si estamos hablando del tacto grueso. ¿Por qué? Porque lo que es la termoalgesia, o sea, la sensación de dolor y la sensación de temperatura, va a ser captada por lo que es la lámina 2 de Rexet. En este caso, la termoalgesia es la lámina 2. Y el tacto grueso va a ser captado por la lámina 3 y la lámina 4. Entonces, va a depender si es dolor y temperatura, lámina 2, y es tacto grueso, lámina 3 y 4. Ya de aquí, en este caso, al ser sustancia gris, podríamos decir que aquí va a ser su segunda neurona. Su segunda neurona. Entonces, ya después de que haga la sinapsis aquí, la señal se va a decusar, es decir, va a pasar de este lado al lado contrario. Si es dolor y temperatura, es decir, si es de la lámina 2 de Rexet, la señal va a venir de aquí y se va a decusar por detrás del conducto ependimario. Y el conducto ependimario es esto que se encuentra aquí. Entonces se va a decusar por detrás de este conducto ependimario y va a llegar a esta parte del cordón lateral de la médula espinal, que en este caso es sustancia blanca. Entonces aquí no va a ser sinapsis. Y si estamos hablando de lo que es el tacto grueso, es decir, lámina 3 y 4, la señal se va a decusar, pero ahora por delante del conducto ependimario y va a llegar al cordón anterior de la médula espinal. Y aquí van a ascender hacia lo que es, pues, van a ascender a lo que es bulbo, puente, mesencéfalo para llegar al cerebro por dos tractos o fascículos que se van a hacer el tracto espino, tracto espino talámico. Si este se encuentra más lateral, pues va a ser el lateral. Este que está más enfrente va a ser el tracto espino talámico ventral. Tracto espino talámico ventral. Entonces estos dos tractos van a permitir que la señal pueda subir. ¿Y aquí vemos? Son estos dos conductos, estos dos tractos que les marco aquí. El espino talámico lateral, este es lateral, y este que está más hacia enfrente es ventral. Ventral. Ahora, aquí vemos ya como tal lo que es pues toda la vía. Que vemos aquí lo que les marqué, que subían los dos tractos. Ese sería el espinotalámico ventral y este sería el espinotalámico lateral. Entonces vemos que suben por lo que es bulbo raquídeo, siguen subiendo por lo que es puente
Y ahora llegan a nivel del mesencéfalo, que es esta porción que se encuentra ahí, es mesencéfalo. Lo que va a pasar aquí es que estos dos tractos se van a fusionar, formando un solo tracto, por así decirlo, que va a ser el lemnisco espinal. El lemnisco espinal. Es decir, el lemnisco espinal es la unión de estos dos tractos. Ya después de aquí, ese lemnisco espinal va a seguir subiendo para llegar a dónde. Si los tractos se llamaban espino talámico, es porque van de la médula espinal y van a llegar al tálamo. Entonces, donde llega el lemnisco espinal va a ser al tálamo. Y el tálamo, pues sabemos que es sustancia gris. Entonces, si es sustancia gris, va a ser sinapsis. Entonces, ya acá teníamos primera sinapsis esta, segunda sinapsis. Acá tendremos lo que es la tercer sinapsis o tercer neurona. Específicamente a qué parte del tálamo llegan, que es al núcleo ventral posterolateral. Núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y el tálamo lo que va a hacer es mandar esa señal que recibió a la corteza del cerebro. En este caso, ¿a qué área en específico? Al área 3, 1, 2 de Brodmann. Y aquí, la corteza del cerebro, también sabemos que es sustancia gris. Entonces, esto sería la cuarta neurona. Y como tal, esto sería todo por esta primera vía. ¿Tienen dudas sobre esto? ¿O pasamos a la siguiente? Yo opino que pasemos a la siguiente. Esto está fácil. Ok. Sí, sí está fácil. Entonces, pues como tal, sería esta vía. Bueno, algo aquí que faltó. Bueno, no, en sí, aquí no, es lo mismo, nada más que visto de otra perspectiva, que aquí vemos lo que es el, que se marque bien, vemos lo que era los dos tractos, el tracto espinotalámico ventral, el tracto espinotalámico lateral, que acá se unían a nivel de lo que es el puente y me formaban el lemnisco espinal. Es muy importante que sepan qué es lemnisco espinal, porque en una vía que sigue, pues ya hay otro que se llama lemnisco, pero es medial. Y bueno, como tal, pues ya se los expliqué en el otro corte. Llegaba la señal al tálamo. El tálamo lo que hacía es enviarla al área 3, 1, 2. Ok, ya vamos a pasar con la segunda vía, que en este caso es la vía de la propiocepción consciente, que también está pues sencilla como tal. Y bueno, esta vía de la propiocepción consciente, de igual manera, eh, es sensibilidad. Entonces, va a ser captada por receptores. En este caso, los receptores van a ser receptores a nivel de lo que es cápsulas articulares, músculos, etcétera. Y nos van a llevar lo que es, la función de esta vía es lo que es el tacto fino, o también llamado, déjame aquí, epicrítico. Tacto fino o epicrítico. Y bueno, va a ser captada nuevamente al ser sensibilidad, va a llegar por la raíz posterior del nervio espinal y aquí va a estar el ganglio nuevamente, que sería la primera neurona. Sigue la señal por lo que es la raíz posterior, llega a la médula espinal. Y en este caso, si nos regresamos acá, teníamos que lo que es la cabeza era para la exterocepción, lo que es el cuello era para la propiocepción, pero inconsciente. Lo que era la base era para la interocepción.
Entonces, como vemos, la propiocepción consciente no encaja en ninguna de estas tres. Y lo que va a pasar aquí es que la señal no va a llegar a la sustancia gris, sino más bien va a llegar al cordón posterior, o sea, a esta parte de aquí atrás. Y aquí va a llegar ahí la señal como tal y va a, va a subir. En este caso vemos que la señal llega aquí, llega a esta parte de la señal, vemos que aquí está de color azul, entonces llega a esta parte y la señal va a subir. ¿Va a subir a dónde? A lo que es el bulbo raquídeo. Aquí se lo dibujo mejor. Entonces llega la señal por esta parte y va a colocarse en esta parte de aquí atrás. Se coloca esta parte. La señal lo que va a hacer es ascender, subir a nivel del bulbo raquídeo. Y acá vemos esto que les mencionaba. La señal llega aquí, sube a nivel del bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo, recordemos que tenemos en esta parte posterior dos núcleos propios, que aquí les enseño aquí el corte, que son estos dos, estos que estoy marcando de color morado, son estos, que son los núcleos grácil, que sería, este es el núcleo, este es el núcleo cuneiforme, núcleo cuneiforme, y este es el núcleo, no, perdón, al revés, disculpen. Ese es el núcleo cuneiforme, y este es el núcleo grácil. Entonces, esos dos núcleos van a permitir que la señal pueda hacer sinapsis ahí, porque al final son núcleos propios del puente, del bulbo. Entonces, al ser núcleos propios del bulbo, es sustancia gris. Entonces, esta sería su segunda neurona, segunda sinapsis. Entonces, les comentaba, hace sinapsis aquí, lo que va a pasar es que la señal se va a decusar. Vemos que aquí hay una línea azul que al hacer contacto con estos dos núcleos se va para el lado contrario, es decir, se decusa. Y después de que se decusa esta señal, va a ascender en forma de un tracto que se va a conocer como lemnisco medial. Lemnisco medial. Que va a subir a través de lo que es puente, mesencéfalo, y llega hacia el tálamo. ¿A qué parte del tálamo? Nuevamente, aquí vemos que la señal llega hasta el tálamo. ¿A qué parte? Al núcleo ventral posterolateral. Es igual que la primera vía. Y esta parte sigue siendo la misma. El tálamo va a volver a enviarlo a lo que es la corteza, al área 312. Que en este caso es esta que está de color azul. Ese es el área 312. Ahora, algo importante que tienen que tener en cuenta si lo llegan a preguntar, porque se recalcó que a nivel del bulbo raquídeo, les mencioné que se decusa esta, esta vía, esta señal. Entonces, lo que es el núcleo cuneiforme y el gracis, lo que van a hacer es formar el lemnisco medial. Y ahora lo que deben de saber es que a este lemnisco medial se le unían señales provenientes de los núcleos, que es que es el núcleo principal del quinto par, o sea, el núcleo principal del trigémino, que sería y que es el núcleo del haz solitario. Ven aquí que estos dos núcleos están
aportándole o ven una flecha que une estos dos núcleos a este núcleo y a este núcleo al lemnisco medial, porque le están brindando también señal al lemnisco medial. Entonces, ¿cuáles son los núcleos que se unen al lemnisco medial? Es el núcleo principal del trigémino y el núcleo del haz solitario. Son esos dos. Ok, entonces, por esta vía también sería todo. Les comentaba que va a llegar la señal al área 312 de Brodmann, que es la que se encarga de la sensibilidad. Y como tal de esta vía también sería todo. Al final, eh, recapitulando lo que son las neuronas, la primera era el ganglio. Acá vemos el primero, el ganglio espinal. La segunda neurona era lo que era el núcleo grácil y cuneiforme. La tercera neurona era lo que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y la cuarta neurona es el área 312 de Brodmann. ¿Dudas con eso? Ok. Entonces, como tal, son las más sencillas. Y bueno, vamos a pasar con la vía piramidal. También está relativamente fácil. Ok. Esta vía, a diferencia de las demás o de las anteriores, se va a encargar de lo que es la movilidad voluntaria. Movilidad voluntaria. Entonces, al ser movilidad, no va a ser una vía aferente a comparación con las anteriores, que eran aferentes, es decir, entraban o eran captadas por receptores a nivel de la periferia, la señal entraba y llegaba al cerebro. En este caso va a ser al revés, va a salir del cerebro y va a llegar, en este caso, si es movilidad voluntaria, va a llegar a lo que son los músculos esqueléticos, que son los que nosotros podemos movilizar de forma voluntaria. Entonces, tenemos que la señal va a salir no de lo que es el área 312, porque el área 312 es para la sensibilidad. Va a salir de esta área que está en color morado, magenta, que es el área 4 de Brodmann. Área 4 de Brodmann, que en este caso sería la primera neurona. La primera neurona. En esta vía. Acá lo vemos, el área 4 sería esta que estoy coloreando de color magenta. Y bueno, de ahí va a salir la señal. Ahora, esta señal sale, como ya mencioné, del área 4 de Brodmann y va a descender por lo que es el área semioval, perdón, el centro semioval o centro oval, va a descender, va a pasar por lo que es la cápsula interna, por el brazo posterior de la cápsula interna y va a descender hacia lo que es el mesencéfalo. Entonces, sigue descendiendo por el mesencéfalo como tal, y aquí en lo que es a nivel del puente, nos va a formar lo que son los rodetes piramidales. Forma los rodetes piramidales. Mm, Y después de que forman los rodetes piramidales, la señal sigue descendiendo, llega a nivel del bulbo raquídeo y nos va a formar lo que es la pirámide vulvar. Forma lo que es la pirámide vulvar. Que en este caso aquí vemos los rodetes piramidales, pues son estas dos, por así decirlo, elevaciones que vemos a nivel exterior. Y las pirámides vulvares son estas que vemos aquí, esta especie de triángulo. Se ponen muy pues, críticos de ahí según una forma de triángulo. Son las pirámides vulvares.
Entonces, forman estas estructuras y llegan a lo que es la médula espinal. Entonces, descienden, llegan a médula espinal. Una vez que llegan a médula espinal, van a llegar a lo que es el cordón anterior de la médula espinal. En este caso, sería esta parte. Bueno, pero antes de llegar ahí, aquí a nivel de lo que es el bulbo raquídeo, lo que va a pasar es que una parte de los axones, es decir, una parte de la señal que transmite esta vía, se decusa. Que si recuerdan, aquí a este nivel vemos o recordamos que había una cosa que se llamaba la decusación piramidal o decusación de las pirámides, que es esta marca que se ve aquí, que era el límite superior de la médula espinal. Bueno, eso es como tal eso que pasa aquí, nada más que a nivel externo. Entonces, una parte de la señal se decusa, es decir, se mueve hacia acá, y otra parte de la señal sigue como tal su camino y sigue descendiendo. Y aquí se van a formar dos tractos, uno que es el tracto córtico espinal lateral y uno que es el tracto córtico espinal ventral. El que sigue descendiendo sin decusarse, es decir, el que sigue descendiendo de forma recta, va a ser el tracto córtico espinal ventral. Y el que se decusa, el que se pasa al lado contrario, va a ser el tracto córtico espinal lateral. ¿Y esto por qué? Porque una vez que llegan a la médula espinal, el que es el tracto córtico espinal ventral, es decir, el que no se decusó, va a llegar al cordón anterior, es decir, va a quedar ventral. Ese sería el tracto córtico espinal ventral. Y el que se decusó, es decir, el tracto córtico espinal lateral, va a llegar al cordón lateral de la médula espinal, es decir, aquí, que es este que vemos aquí, es el tracto córtico espinal lateral. Entonces, vemos que estos dos tractos llegan aquí y ya como tal lo que va a pasar es que ambos tractos se van a dirigir a lo que es la cabeza del, del asta anterior. Pues como tal, si llega aquí, nada más lo que hace es venir para acá y llegar a la cabeza del asta anterior. Y el tracto córtico espinal ventral, que no se decusó, a llegar a la médula espinal, va a terminar decusándose. ¿Por qué? Porque ven que llegó de este lado, como tal, esta sería la mitad de la médula espinal, llegó de este lado, va a terminar pasándose a lo que es la cabeza del asta anterior del lado contrario. Es decir, déjenme borrar para que se vea mejor. Entonces, lo que era el tracto córtico espinal lateral, simplemente llega de este lado al cordón lateral, lo que hace es llegar a la cabeza del asta anterior del mismo lado donde llegó, es decir, pues llega aquí. Y lo que es el tracto córtico espinal ventral llega al lado contrario, llega de lo que es el cordón anterior, pero del lado contrario de la médula espinal. Es decir, el lateral llega de un lado y el ventral llega de la mitad contraria al cordón anterior. Y aquí, como no se decusó y tiene que llegar al mismo lado, va a terminar decusándose y pasando al lado contrario, llegando los dos a la cabeza del asta anterior, que sería la segunda neurona. Que en este caso, en este tracto, solamente hubo lo que son dos neuronas. La primera fue aquí, en el área 4 de Brodmann, y la segunda fue aquí, a nivel de lo que es la cabeza del asta anterior. ¿Sí se entendió esta parte? ¿O tienen duda? Ok. Entonces, nuevamente, aquí a nivel del bulbo raquillo se decusa